por permitirnos estar una vez más para la escucha de su santa palabra. Silvestre Bahía San Montilla para la lectura de la palabra de Dios. Gracias a todos ustedes que se están acercando a esto. Ustedes, que Dios les ayude, les bendiga. Francisco, hoy a conmemorar la entrada a Emily Carrillo, Aurora Pérez, Texas, de su bendición. Para la familia Castañón, muchas gracias por traernos la palabra de Dios. Ana Zúñiga, buenas tardes, padre, ministro, su mamá, senadora, sobre ella. Saludamos a Hilda Gamboa, buenas noches, padre José Gregorio, ministro Alexander y hermano del Chá, un abrazo en Cristo. Josefa Martínez, buenas noches, padre Gregorio, ministro Alexander. Saludamos también a Mario, muy buenas tardes, padre José Gregorio. Saludamos a Vini Sánchez, Dios bendiga, gracias por tu granito de arena. Saludamos a Armando Rojo, Dios bendiga a Lulú, le acompañe y le cuide durante toda su vida. Amén. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. Pedimos que nos tengan un poquito de paciencia si el internet se llega a poner un poquito lento. Estamos en Venezuela, dificultades con el internet. Hacemos todo lo posible para poder llegar a cada uno de ustedes, darnos en la presencia de Dios, para pedir el Espíritu Santo sobre cada una de estas. Decimos en el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar tu santa palabra y hacer la vida en medio de... Amén. Bendecida tarde, noche, tengan todos ustedes que se acercan a este en vivo de la palabra de Dios. Saludamos a Gustavo y a por familia. Saludamos a María Nación, Padre Dios les acompañe. Vamos en este día a escuchar la lectura y a reflexionar, que te dispongas toda tu vida para explicar este capítulo de... En el año 17 de Pekah, hijo de Ramalías, comenzó a reinar Ahaz. Reinó 16 años en Jerusalén. Anduvo por el camino de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego, ofreció sacrificios y quemó incienso en los altos, en las colinas, y bajó todo el árbol frondoso. Entonces subió Razón, rey de Aram, y Pekah, hijo de Remalías, rey de Israel, para combatir a Jerusalén, y la cercaron, pero no pudieron conquistarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom. Expulsó a los de Judá de Elat en Tratón, los edomitas en Elat, y habitaron allí hasta el día de hoy. Ahax envió mensajeros a Teglafalasar, rey de Asiria, diciendo: soy tu siervo y tu hijo. Sube pues y sálvame de manos del rey de Aram y de manos del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomó Ahaz la plata y el oro que había en la casa de Yahvé y en los tesoros de la casa del rey, y lo envió al rey de Asiria como presente. El rey de Asiria le escuchó y subió contra Damasco, la conquistó, los deportó a Kir y mató a Razón. El rey Ahaz fue a Damasco al encuentro de Teglafalasar, rey de Asiria, y viendo el altar que había en Damasco, envió al sacerdote Urías la imagen del altar y su modelo, según toda la hechura. El sacerdote Urías construyó un altar, todo cuanto el rey Ahaz había mandado. Desde Damasco lo realizó el sacerdote Urías antes que el rey Ahaz regresara de Damasco. Cuando el rey regresó de Damasco, vio el altar, se acercó y subió a él. Mandó a quemar sobre el altar sus holocaustos y su oblación,
hizo su libación y derramó la sangre de sus sacrificios de comunión. Desplazó el altar de bronce que estaba ante Yahvé, delante de la casa, de entre el altar nuevo y la casa de Yahvé, y lo colocó al lado del altar nuevo de Urías. Sobre el altar grande quemarás el holocausto de la mañana y la oblación de la tarde, el holocausto del rey y su oblación, el holocausto de todo el pueblo de la tierra, sus oblaciones y sus libaciones. Derramarás sobre él toda la sangre, yo me ocuparé de él. El sacerdote Urías hizo cuanto le habían ordenado el rey Ahax. El rey Ahax desmontó los planes de la base, quitó de encima de ellos la jofaina, hizo bajar el mar de bronce de sobre los bueyes que estaban debajo de él y lo colocó sobre un solado de piedra. Cuanto el estrado del trono de la casa de Yahvé, que se había construido en ella, y la entrada exterior del rey, lo quitó por causa del rey de Asiria. El resto de los hechos de Ahab, lo que hizo, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. Reinó en su lugar su hijo Ezequías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al escuchar este capítulo 10, donde nos va a presentar el reinado de Ahaz, nos va a colocar también ante el hecho de que este rey tampoco va a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. Además, va a conllevar de que va a sacar a su hijo, lo hace pasar por el fuego. Una abominación tremenda ante la presencia de Dios. Que nos deja también este capítulo 16. Vamos con una invitación bonita: ser obedientes, aprender a confiar en Dios, no desobedecer los mandatos de Dios y entregar nuestra vida en manos de Dios. Por eso vamos a escuchar con atención el versículo número 2 de este capítulo 16 del libro Segunda de los Reyes. Tenía Ahaz 20 años cuando comenzó. Aquí nos empieza a presentar la palabra de Dios en esencia de Dios, sino que va a hacer lo contrario del libro de los reyes. Como el rey que sube, van a hacer lo recto delante de la presencia de Dios, muy poco recto delante de de Dios, ver si hacemos lo recto delante de Dios, pero con humildad, con sencillez, que salga de lo profundo del corazón. Llevar también ese ejemplo de Abraham, de Isaac, de Jacob, de David, hacer lo recto delante de la presencia del Señor. Ya la palabra de Dios nos va presentando que este rey Ahaz no hizo lo recto delante de los ojos de Dios. Es decir, va a empezar mal su reinado. Y ese reinado va a empezar un hecho abominable delante de la presencia de Dios que llegó a cometer el rey Ahaz. Por eso escuchemos el versículo 3 con atención. Anduvo por el camino de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego a su hijo, según las abominaciones de las naciones que Yahvé había arrojado ante los israelitas. Aquí está. ¿Qué hizo este rey? Nada más y nada menos que hizo pasar a su hijo por el fuego. Empezó a ofrecer sacrificios humanos. ¿A quién? Al dios pagano Molot. Es decir, que ya había empezado mal, porque no había hecho lo recto delante de la presencia de Dios y se fue por otro camino, ese camino de llevar a su propio hijo y hacerlo pasar por el fuego para ofrecérselo ¿a quién? A este dios pagano.
algo que es abominable delante de la presencia de Dios. Al ser abominable delante de la presencia de Dios, este rey había hecho lo malo delante de Dios, lo abominable, es decir, fue de mal en peor en medio de su reinado. Por eso vamos a escuchar lo que nos presenta el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 2 y siguiente. El libro del Levítico, donde está presente también cómo Dios da su orden, cómo Dios da su mandato. Por eso vamos a escuchar con atención lo que nos presenta el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 2 y siguiente. Dirás a los israelitas, si en Israel entregan uno de sus hijos a Molec, morirán sin remedio. Ahí está. ¿Entrega a quién? A Molec, ese dios pagano que Ahaz había hecho pasar por el fuego a su hijo para ofrecérselo en sacrificio. ¿A quién? A Molec. Nada más y nada menos. Ya Dios lo había prohibido. Tiene que morir esa persona apedreado. ¿Por qué? Porque estaba, es decir, hay un solo Dios verdadero. Tenemos que adorarlo a Él. Hay que ofrecerle sacrificios a Él. No hay otro Dios fuera del único Dios verdadero. Y tú al 100% adoras a Dios o adoras otros dioses. Le entregas sacrificio a otros dioses. Ofrecérselas en sacrificio a dioses paganos, para ofrecérselas en sacrificio al diablo, porque hay personas les pide su alma, ellos prefieren a Satanás. Y hay que tener cuidado, porque eso es una abominación delante de la presencia de Dios. Van a encontrar, hay que ser obedientes. Hay que adorar al único Dios verdadero. Hay que ofrecerle sacrificio a Dios. Pero ese sacrificio que sale de lo profundo del corazón es por el fuego, para ofrecérselo en puros sacrificios humanos. ¿Qué dice el libro del Levítico? Que todo lo había prohibido en el libro del Levítico, capítulo 20, versículo 2 y siguiente. Hay que tener cuidado. Nosotros tenemos que adorar al único Dios verdadero. Nos lo deja también en sus mandamientos. Amar a Dios. Entregar toda nuestra vida y tus sacrificios que le hace a los dioses paganos, con tus malas palabras, con tus ofensas, con tus críticas, con tus desprecios, con tus aniquilamientos, odio, rencor, le estás ofreciendo con ello sacrificio a otros dioses paganos. ¿A quién? Al diablo. Le estás ofreciendo sacrificio. ¿Por qué? Porque eso es lo que le agrada al diablo, que la persona tenga odio, rencor, envidia, desprecio para con los demás. Este rey fue capaz de hacer pasar a su hijo a la palabra de Dios, para que te des cuenta de algo que no se puede hacer, porque es una abominación delante de la presencia de Dios. Anduvo por el camino de los reyes de Israel e incluso hizo pasar por el fuego a su hijo. Y poder mantenerse en el poder. ¿Cuánta Satanás para mantenerse en el poder? ¿Cuánto ofrecen? Están haciendo lo abominable delante de la presencia de Dios. Quieren pasar por santos, pero trabajan de pagano, la presencia de Dios. Imagínense, Dios les dijo, no se junten con esa gente. Arrojó a toda esa gente con sus ídolos, los sacó, porque esa gente iba a contaminar al pueblo. Los sacó, pero resulta que unos no los arrojaron, sino que se quedaron con ellos. Es decir, se dejaron contaminar.
y al dejarse contaminar, ¿por quién? Por el enemigo, empiezan también a contaminar a los demás. Y es así como se va contaminando las personas. ¿Cómo se contaminan las personas? Cuando uno tiene odio, contamina a los de su alrededor de odio, y eso van a contaminar a su vez a muchas personas. Dios arrojó a todas esas naciones con sus dioses paganos de la presencia de Israel, pero como los arrojó, unos fueron y buscaron esos dioses paganos porque ellos querían hacer lo mismo que hacían las otras naciones para ir de Dios. Y es una reflexión también para nosotros. Desde este capítulo 16, los capítulos anteriores, hemos escuchado que hay muchos reyes que han hecho lo malo delante de la presencia de Dios. Hemos venido o haciéndole daño a tu prójimo, haciendo lo malo, o el malo, o haciendo lo malo. Para nosotros ver desde la palabra de Dios razón, y si haces lo malo, pues sabes el camino que te va a corresponder. Este rey hizo lo malo y siguió haciendo lo malo, porque hizo lo malo a la presencia de las mujeres que tenían que contaminar a su corazón. Contaminaron el alma hasta llevar. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 31. Capítulo 11, versículo. Este rey también, que le había pedido sabiduría e inteligencia a Dios, pero que ya casi al final. Porque así dice Yahvé, Dios de Israel: voy a hacer jirones el rey. Atención a mi siervo David. ¿Por qué Dios va a hacer esto? Porque Salomón se había apartado de la presencia. Y es ahí, cuando una persona va y ofrece, va a terminar de cartarse por la parte más muy bien en claro a nosotros, que de carencia, de codicia, que le ofrecen sacrificios a dioses paganos. Porque hay gente que tiene problemas y llega alguien y le dice: yo tengo quien le va a ayudar a usted a solucionar ese problema, fulano de tal, ve y consúltalo a él, que él le va a decir todo. ¿Qué está haciendo? Adorando a un dios pagano. Hay personas que tienen a su familiar enfermo, entonces viene alguien y le dice: mire, en vez de llevarlo a la presencia de Dios para que Dios le conceda la sanación por medio de su fe, viene y le dice: yo conozco a... porque está adorando nuestra vida, de no entregar nuestra vida, de no contaminar el Dios nuestro Señor. Hay que abandonar la vida en manos de Dios. Alejémonos de las cosas malas, dejemos de hacer el mal, hagamos el bien, entreguemos nuestra vida en manos de Dios. Qué bonito es hacer el bien a los demás. Así se convirtió en una persona desobediente, que no confía en Dios, que no confió en Dios, sino que siguió confiando en sus dioses paganos, que no lo van a salvar porque va a morir, no lo van a librar de la muerte porque la va a encontrar. Y es que nosotros tenemos también que darnos cuenta de que tenemos que ser obedientes a Dios, de que tenemos que seguir el camino de Dios y de que tenemos que abandonar toda nuestra vida en manos de Dios. No podemos nosotros descuidarnos de la presencia de Dios, sino que tenemos que aprender a entregar todo en las manos del Señor. Hay que ser obedientes, hay que entregarlo todo en la presencia de Dios y sobre todo hacer el bien, ayudar también a los demás a hacer el bien delante de nuestros hermanos. No practiquemos el mal, practiquemos el bien. Seamos obedientes a la palabra de Dios. ¿Qué te cuesta ser obediente? ¿Qué te cuesta ser una persona que confía grandemente en la misericordia de nuestro Dios? ¿Qué te cuesta ser una persona? Te hago una bonita invitación. Abandona todo en manos de Dios. Haz lo bueno delante de la presencia de Dios. No te alejes de la presencia del Señor. Anímate, no tengas miedo
de abandonar todo y de entregar todo en manos de nuestro Señor, porque Él es el que nos invita a ser personas buenas, ser personas que entreguen todo también por los demás. Este capítulo 16 es corto, 20 versículos, pero que nos dejan una enseñanza muy bonita. Primero, hacer lo recto delante de la presencia de Dios. Segundo, adorar al único Dios verdadero y entregar todo. Tercero, ser obedientes y aprender a confiar en Dios, aprender a abandonar nuestra vida en manos de Dios y viviremos. Si hacemos las cosas de buena manera, pero si nos alejamos de la presencia de Dios, somos presa fácil del enemigo, del demonio, y la muerte está cerca, porque eso es lo que le agrada a Satanás. Pero Dios, para Él seguir bendiciendo la vida de cada uno de nosotros. Por eso, no se te olvide los puntos importantes que debemos tener en la vida. Primero, a hacer lo bueno, a hacer lo recto delante de la presencia de Dios. Ayudemos a los demás, sirvamos a nuestro hermano, ayudemos al necesitado, que es lo que nos invita este tiempo de Cuaresma también. Segundo, vamos a adorar al único Dios verdadero que nos da la vida todos los días y que nos invita a acercarnos delante de su presencia. Y tercero, ser obedientes, ser personas que aprenden a confiar en Dios, ser personas que entregan todo en manos de Dios para así poder tener vida en abundancia. Que no se te olvide, vamos a orar, vamos a practicar la limosna, vamos a ofrecer esos sacrificios agradables a Dios, pidiendo por todos y sobre todo por todas aquellas personas que les encanta. Sobre todo, tú no te dejes corromper, no lo desprecies, no lo todas dificultades, porque hay que hablar del Señor y hay que aprender a confiar lo mejor de cada uno de nosotros a la presencia de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios, aunque pedimos también disculpas porque el internet está fallando, pero qué bonito que podamos, aunque sea, compartir un poquito la palabra de Dios y pedir mucho a Dios también para que esta situación aquí en nuestra patria Venezuela se mejore, se recupere, para que podamos compartir al 100% a través de cada en vivo con la palabra de Dios. Pero hacemos todo lo posible por llegar a cada uno de ustedes. Anímate, no tengas miedo, vamos a ayudar, vamos a colaborar. Verdaderamente estamos pasando por momentos difíciles, pero seguimos trabajando con humildad, con sencillez, para llegar a cada uno de ustedes. Dios les bendice, Dios nos bendice a cada uno de nosotros. Damos gracias a Dios por las personas que nos ayudan, que nos colaboran. Gracias. Les animamos a seguir ayudando, les animamos a seguir colaborando para poder progresar y sobre todo llegar a cada uno de ustedes en medio de sus casas. Gracias a todos ustedes por su ayuda, por su colaboración, y pedimos a Dios que les siga bendiciendo y que les siga acompañando. Si deseas ayudar en esta bonita obra de evangelización y también para con los más necesitados, en la descripción del video aparece cómo lo puedes hacer, a través del Banco de América, a través también de PayPal, a través también de Patreon. Y sobre todo, Dios me les bendiga, Dios les acompañe por su generosidad. Oramos a nuestra Madre María Santísima diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí y que el Señor les acompañe siempre.